Vamos a apartar tiempo para leer todas las porciones relacionadas con los temas que tenemos para considerar. Las 4 porciones bíblicas que hablan directamente del tribunal de Cristo y la porción que menciona las bodas del Cordero. Entonces, un hermano nos hará el favor de leer públicamente, empezando en el orden en que fueron escritas las epístolas. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 15. Este es el pasaje más extenso que refiere al tribunal de Cristo. 1 Corintios capítulo 3, del 9 al 15. El hermano Anán, usted nos puede hacer el favor de, perdone. Primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 9 al 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, por favor, el capítulo 4, los versículos 1 al 5. Capítulo 4, versículo 1 al 5. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahora, por favor, 2 Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Ahora vamos a la carta a los Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, desde el versículo 7 al 14. Romanos, capítulo 14, desde el versículo 7 al 14.
porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: y toda lengua confesará a Dios. Versículo. De manera que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Ahora vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 a 9. Y como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las glorias del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. El Señor profere sus palabras leídas. Amén. Ahora debe ser una conversación, nuestro estudio, y estoy contento que hay bastante aquí maestros de la palabra para compartir la carga. Entonces voy a procurar hacer una introducción. Sugerí agruparlo en tres. Primero, hablar de los tiempos y las ocasiones. Son dos palabras que se usan, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, creo que es el versículo 1. Si usted tiene su Biblia, búsquelo allí. 1 Tesalonicenses 5 y 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Son dos palabras que se usan en relación con el tiempo, especialmente el tiempo profético, en los cuales Dios desarrolla sus propósitos. La palabra aquí traducida tiempos tiene que ver con el conteo del tiempo, pero la palabra traducida ocasiones, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 7 creo, es traducida sazones. Esta palabra tiene que ver con la calidad del tiempo. Entonces, el tiempo y las ocasiones. Tenemos dos temas para este estudio: el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Son dos eventos que corresponden al día de Cristo. El arrebatamiento va a dar inicio a 2 días proféticos. Aquí en la tierra, el día de Jehová o el día del Señor. El día del Señor no es el día del Señor de Apocalipsis 1, yo estaba en espíritu en el día del Señor. Ese es allí, si es el día de Jehová que habla el Antiguo Testamento. El día de Jehová, el día del Señor. Aquí en la tierra, el arrebatamiento de la iglesia, Él nos viene a llevar para salvarnos de la ira que vendrá. Entonces el día de Jehová aquí en la tierra está asociado con los juicios apocalípticos, 21 juicios que el trono de Dios ya ha decretado sobre el planeta Tierra y sus moradores. Ay del mundo por lo que le espera, el día de la ira, y se va a iniciar. Ese día de Jehová tiene su comienzo, tiene su continuación y tiene su consumación. Segunda Pedro capítulo 3
habla del día de Jehová, el día del Señor, terminando con el fuego del cielo. Después del reino milenario del Señor, habrá fuego que va a destruir los elementos ardiendo, siendo deshechos, y la descripción que da el apóstol Pedro de la conclusión, de la consumación del día de Jehová aquí en la tierra, le hace sentir a uno hasta escuchar el ruido de los elementos siendo derretidos bajo el fuego de la ira de Dios. Pero el arrebatamiento de Cristo, seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Ese periodo de tiempo es el día de nuestro. Esto puede ser ahorita. Y el tribunal de Cristo puede ser antes de que llegue la hora del culto de predicación esta tarde. Estamos unidos espiritualmente con Él. Por eso que en 1 Corintios 6, cuando está hablando del cuerpo, bueno, el apóstol, uno de los argumentos que da para que los creyentes supieran que yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana,
menos un creyente, un cristiano, menos, el que menos se debe atrever a decir eso, debe ser un creyente. Porque ese cuerpo ha sido comprado, es del Señor, Él lo compró. Este cuerpo es mío. Cuando yo me casé, llegó a ser de mi esposa, no me puedo negar a ella. Yo le he cedido a ella la potestad sobre mi cuerpo, a ella nada más a ella. Pero sobre ella y yo está el Señor que nos compró a nosotros. Entonces nuestro cuerpo pertenece al Señor y es para el Señor en consagración. Y entonces Él dice, somos un espíritu con Él. Es equivocado, ese es aparte, un paréntesis, es equivocado estar hablando ese lenguaje emocional. Estoy enamorado de Cristo. Eso no es producido por el Espíritu Santo. Es una relación espiritual y debemos ser reverentes en expresarnos de nuestro amor y del amor de Él para con su pueblo. Pero es una relación espiritual, pero en aquel momento va a ser consumada, permanente, gloriosa. ¿Cómo será eso, hermano? Las bodas del Cordero. Entonces, quiero que en la conversación se respondan varias preguntas. ¿Por qué se llama las bodas del Cordero y no las bodas del Señor o la boda de Cristo? Ustedes lo saben, ¿verdad? Así que aquí hay bastantes maestros que van a responder. ¿Por qué es al final de la Biblia que se menciona y no se menciona antes las bodas del Cordero? Y así otras cosas, detalles que nos van ¿por qué la exclamación de gozo, de alegría que antecede el anuncio de las bodas del Cordero? ¿Por qué? Una exhortación a gocémonos y alegrémonos. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Se va a hacer un evento que va a ser muy impresionante. Entonces, hay 4 pasajes en el Nuevo Testamento que directamente hablan del tribunal de Cristo. Solamente en 2 se menciona la expresión tribunal de Cristo, pero los otros 2, aunque no se menciona, uno claramente infiere que se trata del tribunal de Cristo. Cada porción tiene un énfasis específico, particular, sobre el tema. 1 Corintios 3, que es el pasaje más extenso. A mí me gusta lo que escribieron por allá en ese libro, El lugar de su nombre. Yo lo he vuelto a chequear y oye, esto está bien escrito. No solamente bien escrito, sino que es bastante completo. Yo no sé qué piensan ustedes. Cada pulpero alaba su queso, ¿no? Pero fuera de eso, haciendo abstracción de eso, me gusta y pues yo he copiado lo que dice allí. Y en el 1 Corintios 3 está la severidad. Es una prueba exhaustiva de las obras. Será probado así como por fuego. Entonces, en el término bema indica un tribunal alto. Se usaba, según nos informan, un magistrado o un rey, un tribuno, tenía su alto. Aparece mencionado en el Nuevo Testamento de el bema de Pilato, donde él se sentó en su trono, en su tribunal, para dictar sentencia en el caso del Señor. Él se sentó a las 6 de la mañana, era la hora sexta, pero en el reloj romano, cuando él se sentó allí para dictar sentencia. Ese es bema. Pero era un sitio desde el cual se daba bienvenida a visitantes importantes. Segundo uso, era un lugar donde se daba recompensa, especialmente relacionado con el mundo griego y los juegos greco-romanos. Desde el tribunal se daba, desde el alto tribunal, el bema, se daba recompensa a los ganadores. Por ejemplo, la corona corruptible de laurel se impartía allí desde el bema. Y también era un tribunal para dictar sentencia, juicio, justicia, castigo para el culpable. Es un juicio de los creyentes en el cielo, con el cuerpo transformado,
sin pecado, felices, pero es un examen que se va a hacer. Hay 3 palabras asociadas con ese pensamiento. Va a haber una revisión, va a haber recompensa y va a haber una revelación. Porque allí el Señor va a examinar primero la mente, la manera de pensar. ¿Por qué tú juzgas a tu hermano? Y tú, ¿por qué tú menosprecias a tu hermano? Si nosotros vamos a ser examinados en la manera como pensamos de nuestros hermanos. No debemos atrevernos a estar juzgando sobre cosas que hay libertad de decidir. Cada quien debe tener su convicción particular, no afecta a la doctrina, no tiene que ver con la doctrina hay que obedecerla y ya. Está allí para que obedezcamos, tengamos obediencia completa. Gracias. Pero en este caso están juzgando a uno que sí podía comer o menospreciando a otro que no se atrevía a comer por razones de conciencia. Romanos capítulo 14 no tiene que ver con la recepción en la asamblea, sino recibirnos los unos a los otros, con la comunión entre nosotros. Entonces, en el tribunal de Cristo el Señor va a analizar nuestra mente, nuestros pensamientos, va a analizar los métodos que usamos en nuestra vida de creyente, estando en el cuerpo. 1 Corintios capítulo 2. ¿Qué métodos usamos para predicar el Evangelio? Ahí en 1 Corintios 2 están la forma como hay que predicar el Evangelio y cómo enseñar la palabra. Capítulo 3, él va a examinar los materiales. Si sobre este fundamento se usan como materiales para la sobreestructura, la sobreedificación, la sobreconstrucción, oro, plata, piedras preciosas, o heno, paja y hojarasca, aquel día lo va a examinar. Va a probar en la presencia del Señor, él va a examinar los materiales. Capítulo 4 de 1 Corintios, los motivos. No hay que juzgar, ahí está la claridad del juicio. Él va a sacar a la luz lo que está escondido. Algunas veces hacemos cosas correctas, pero con una motivación incorrecta. Y algunas veces, usando la sabiduría humana, somos capaces de analizar, de juzgar el servicio y los dones y el trabajo de los obreros del Señor. Así estaban en Corinto. Y hoy en día hay los que dicen, no, ese es fulanito, yo no le llamo don a él. Que no, hombre, ese no, menospreciando los dones. Eso no debe hacerse. En el tribunal de Cristo el Señor va a examinar eso también, las motivaciones, también la manera de conducirse, de comportarse. Y el carácter va a salir a la luz, va a haber una revelación. Lo que yo soy en verdad, que quizás usted ni me conoce, como Dios me conoce, va a salir a la luz, clarito. Por eso que el apóstol dice, lo que nosotros somos, los verdaderos obreros de Cristo, Dios lo conoce, y espero que ustedes también lo tengan claro. Porque había todavía en la asamblea en Corinto los que estaban juzgando y condenando y despreciando al apóstol Pablo y no reconociendo su apostolado, pero influenciados por otros que eran obreros fraudulentos, falsos apóstoles, falsos profetas, que tenían su proyecto personal y no conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo será eso, hermano? Debemos vivir hoy a la luz de ese evento cuando estemos delante del Señor. Entonces, en Romanos 14 es la individualidad del juicio. Cada uno de nosotros se va a dar cuenta al Señor. Yo no tengo que estar juzgando los demás, porque yo voy a dar cuenta de mí. El Señor no me va a pedir cuenta por otro. Es algo individual. Cada uno de nosotros va a dar al Señor razón de sí. Y en 2 Corintios capítulo 5, pues, he sugerido la manifestación, el propósito
de esa manifestar el carácter de uno. Señor nos ayude, pues. Allí no va a ser como yo pienso que es mi servicio. Cada uno de nosotros tiende a explicar y defender lo que ha enseñado, lo que ha hecho, su trabajo, etcétera, pero no es como yo pienso, es como dice el Señor. El apóstol dice en 1 Corintios 4, ni yo mismo me juzgo. La palabra final la tiene el Señor. En cuanto a las motivaciones y el carácter real del servicio, el Señor es el que tiene la palabra final y está autorizado para expresarse. Entonces, lo mejor es ajustarnos a la palabra de Dios, hermano. El Señor va a recompensar lo que hagamos conforme a lo que Él nos dice en su palabra. Si yo voy a servir en el pueblo del Señor, si yo voy a vivir como creyente, tengo que ajustar mi vida a la palabra de Dios. Y así va a pasar la prueba. Entonces, hay términos, hay porciones en cuanto a las bodas del Cordero, hay aspectos, lados distintos que podemos resaltar, pero tengo que terminar la introducción, que ya es muy larga. Entonces, los trofeos y las manifestaciones. Porque hay a lo menos 5, así era que tenía don Santiago Seymour en su carta gráfica, ¿no? En el Tribunal de Cristo él tenía 5 y entonces tenía una guirnalda de oro, de plata dibujada allí en su carta gráfica. Crecimos bajo la sombra de don Santiago Seymour en Puerto Cabello. A lo menos 5 coronas, hay una alabanza, cada uno recibirá su alabanza del Señor. Hay una corona incorruptible para el que vive con una vida en dominio propio. Yo de esta manera peleo, yo de esta manera corro, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay una corona incorruptible para el que no da rienda suelta, sino que vive dominándose a sí mismo. Yo era un jovencito, un adolescente, como 15 años, estábamos cargando ya las camas, bancos y camas, después de una conferencia en Puerto Cabello. Y andaba con un hombre que estaba manejando ese camión, 350, que estaba en la obra del Señor. Yo lo respetaba altamente. Y él me dijo de pronto, andando en el camión, Samuel, ¿a ti te gusta el boxeo? Y yo le dije, no, soy inhumano. A mí sí. Y yo me quedé asombrado. Y entonces me remató cuando me dijo, y lo practico todos los días. Y yo me quedé más asombrado. ¿Y cuándo? ¿En qué tiempo él está practicando boxeo? Que va a un ring a tirar puño. Y entonces me dijo, citó 1 Corintios 9. Yo de esta manera peleo. No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ah, me embromó, esa es la palabra de Dios. Pero triste y trágicamente, él no siguió teniendo ese control. Y él mismo fue eliminado. Entonces, pero el Señor en aquel día, hermano, va a dar una corona incorruptible al hermano, a la hermana que ha vivido, ha corrido, sometido a las reglas de la carrera. Nadie que corre, el atleta, es coronado si no lucha legítimamente. Hay una corona para el que vence la tentación, Santiago capítulo 1, versículo 12. Hay una corona para el que enfrenta la oposición, el martirio, los padecimientos por Cristo como mártir. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una corona de gozo en ver a los que el Señor ha salvado usando a uno. ¿Cómo será eso, hermano? Eso da mucho gozo aquí mismo en la tierra. Y yo en estos días me encontré con alguien y me dijo, yo fui salvo por aquel versículo que usted citó tal tiempo. Y yo, oye, yo no sabía eso. ¿Cómo será en el cielo? Entonces, que
que luchemos, ganemos almas, y en aquel día será un gozo, una corona. No soy vosotros mi gozo y mi corona en el día de Cristo, del Señor Jesús. Entonces el que ama la manifestación del Señor tiene su corona de justicia que dará el juez justo, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, su manifestación. Y va a haber alabanza. Todo verdadero creyente, aun cuando tenga pérdida, va a tener una alabanza del Señor. Algo va a encontrar el Señor en esa vida para alabar. ¿Cómo será, hermanos, cuando el Señor nos diga, bien? Cuando estuviste dispuesto a sufrir injustamente y no dividiste al pueblo del Señor, ni estabas buscando apoyo por otro lado para ir contra los ancianos. Pediste justicia una vez, seguiste mis pisadas. El Señor pidió justo juicio una vez. No le hicieron caso, se quedó callado. Encomendó la causa al que juzga justamente. El hombre espiritual no divide al pueblo de Dios. Prefiere perder como Mefiboset. Déjele todas las tierras a Seba. Lo que me importa es que el rey está allí. ¡Qué nobleza! ¿Cómo será en aquel día cuando el Señor diga, bien, bien, buen siervo y fiel? Y en las parábolas, especialmente las parábolas asociadas con el reino, Mateo 24, entre 24 y 25, y Lucas capítulo 14, bueno, hay recompensas aún en el reino milenario del Señor, porque nuestra esperanza no es solo su venida al aire, estamos esperando ese momento, estamos esperando también su manifestación, su revelación, cuando todo ojo le va a ver, y también estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva, según 2 Pedro capítulo 3. Según sus promesas esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Nuestra posición en el reino va definida por nuestra fidelidad y nuestro servicio al Señor. Algunos que me criticaba bastante porque yo viajaba mucho. Yo me fijé, porque don Fausto corre bastante también. Y cuando íbamos a establecer la asamblea en Sarasa, yo encontré la puerta de su camioneta abierta y me asomé, y la camioneta estaba encendida, y me asomé y tenía un poquito menos de kilómetros de lo que tenía la camioneta vía. Y yo me quedé calladito. ¿Usted se acuerda, don Nehemías, cuando el doctor Tonso sacó la cuenta? Te había recorrido 60,000 kilómetros, ¿no? En el año. Y él le sacó la cuenta cuántas horas usted estuvo pegado a ese volante. Le dije, el siervo del Señor no debe pasar tanto tiempo manejando, debe pasar más tiempo con su Biblia y oración. Y parece que ya había descubierto cuánto había recorrido don Alcímide ese año. Eran más de 40,000 kilómetros en el año. Y yo me quedé calladito porque yo había recorrido como 100,000 kilómetros en la camioneta mía. Y es que el doctor no averigüe eso. Menos mal que vivíamos muy lejos y él algunas veces fue, gracias al Señor por ese querido hermano y su esposa. Pero usted se acuerda de eso, don Alcímide, que él averiguó cuántos a usted había recorrido. Bueno, vamos adelante, hermano. Y entonces va a haber las bodas del Cordero. Él va a presentarse su esposa, su iglesia, a sí mismo. Él va a presentarla al Padre y Él va a presentarla ante el mundo. Cuando Él venga en gloria, Él va a ser admirado en sus santos. Y cada quien que tenga interrelación con los que formamos parte de la iglesia, van a ser impresionados de cuánto amó el Señor a su iglesia. ¿Por qué? Porque las puertas de la ciudad, en Apocalipsis 21, son perlas. Cada puerta es una perla. Esa es la interrelación de la iglesia con los que no forman parte de la iglesia. Y cada quien que se interrelacione con los creyentes, por cualquier parte, con quien sea, va a estimar, va a ser impactado por el amor de Cristo a su iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, he hablado demasiado, ustedes ya lo saben, no debo hablar más. Entonces vamos a la conversación. Tenemos más de una hora por delante. En algún momento por delante deberíamos pararnos para cantar una estrofa y estirarnos,
porque no es sano estar 2 horas sentado completamente sin levantarnos, pues. Espero que nadie se desmaye con el frío que está haciendo, y no perdamos el filo de la palabra. Entonces vamos a la conversación, hermano. No sé, don Andrew, si usted habla ahora de los efectos que debe causar esta esperanza que tenemos del regreso del Señor para llevarnos al cielo. No voy a decir mucho, solamente nuestro hermano Samuel Usher nos indicó que cada escritura que habla de la venida del Señor está asociada con una exhortación. O sea que este tema de la profecía, eventos futuros, no es simplemente para satisfacer nuestra curiosidad, para llenar nuestra mente el programa de Dios, sino que debe tener su efecto práctico en nuestras vidas. El saber que el Señor está por venir debe despertarnos. Por ejemplo, en Romanos 13, versículo 11, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Entonces hay una serie de exhortaciones de cómo debemos vivir. Ustedes han estado estudiando el vestir moral y espiritual. Aquí está. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Cuando uno se levanta en la mañana, la noche ya está terminando, el día está por comenzar. Uno se viste, uno quita la ropa que tenía en la noche y se pone otra ropa. Bueno, esa es la idea aquí. Si estamos pendientes de que el Señor está por venir, la noche está avanzada, el tiempo está cerca, más cerca de que cuando creímos. Eso debe motivarnos a vestirnos de las armas de la luz, llevar una vida santa. El que tiene esta esperanza en Él, 1 Juan 3, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y también debe energizarlos para, como ya hemos oído suficiente, para la evangelización, ya que los que no han creído y han rechazado hasta ahora el Evangelio se van a quedar atrás y van a perderse. Entonces, todo este tema de la venida del Señor y lo que viene después para nosotros debe motivarnos a aprovechar los minutos que quedan. Nunca me olvido de mi abuelo que se preocupó tanto por mi salvación porque ya tenía muchos años sin ser salvo. Y la noche que creí, él no dijo mucho. Lo único que me dijo fue, tiene que recuperar el tiempo perdido. No lo he podido hacer, pero él nos dio el buen ejemplo. Él no quería perder ni un minuto, sabiendo que el Señor está por venir y que tenemos que dar cuenta en el tribunal de Cristo por el tiempo la manera en que hemos usado nuestro tiempo. Eso es todo lo que voy a decir. ¿Cómo sabemos que el tribunal de Cristo viene inmediatamente después del rapto? Que ese es el programa. Yo voy a citar un versículo y no sé si esto nos ayuda, pero allí en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso nos ayuda a entender que inmediatamente después del rapto viene el tribunal de Cristo. ¿O habrá otra porción para entender eso? Pero había otra pregunta que querían que respondiera. Había otra pregunta, ya yo hablé mucho, pero estoy hablando otra vez. Pero había otra pregunta que yo quería que se respondiera. ¿Cuándo? Porque dice que gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y a ella se le ha concedido que se vista. ¿Cuándo es que se le concede a ella
que se vista con las ropas de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Entonces tiene que ser el tribunal de Cristo, ¿no? Y entonces ya recibiendo eso, no sé qué piensan ustedes, hermano. Bueno, hermano, la pregunta que estaba haciendo el hermano Bernardo sobre la relación entre la venida del Señor y el tribunal de Cristo, estaba anotando aquí en Santiago capítulo 5, versículo 7, dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Pero luego habla allí: hermano, no os quejéis los unos contra los otros, para que no seáis reprobados. Y dice: he aquí el juez está delante de la puerta. Él todo lo sabe. Tiene el control supremo. Él es justo, hermano. Él no dará, ni, como dice el poeta, ningún laurel marchito. El juez dará. Él va a hacer una evaluación. No es como los jueces. Ellos no tienen toda la información. Ellos se apoyan en otros que hacen una investigación exhaustiva y lo escriben. Pero también los jueces son sobornados. Pero ahí no, hermano. Nunca habrá un juicio como el que el Señor hará a los creyentes. Él va a sacar lo oculto de las tinieblas y recompensará a cada uno según sea su obra. Entonces estamos esperando ese día, hermano. El día cuando Él, luego del tribunal de Cristo, Él colocará las coronas que cada uno ha recibido. Pero aquí tenemos otros hermanos. En 1 Tesalonicenses 2 y 19 dice que el gozo y la corona va a ser en su venida, en su parousia. Indudablemente que tiene que ver después de su venida, inmediatamente va a haber el tribunal de Cristo, porque el gozo y la corona está asociada con su venida. Adelante, hermano. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará, y entonces también lo oculto, o sea, involucra la venida con el juicio, pues. No será antes tampoco. No será antes de la venida del Señor, como dice el versículo que acabamos de escuchar, hasta que venga el Señor, el cual aclarará. Si un hermano parte, no podemos decir, bueno, ya está compareciendo ante el tribunal de Cristo, no. Va a ser una sesión de juicio que va a ser después de la venida del Señor y creo que inmediatamente, como estamos pensando, porque tiene que ser antes de las bodas del Cordero y antes de la venida del Señor en gloria. Entonces, no hay mucho espacio para solamente ese periodo de tiempo, ¿verdad? En una inquietud, versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor
en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Este es el mismo tribunal de Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17. Una inquietud que tengo ahí. Los de Valle Seco saben porque estaban estudiando eso. ¿Usted sabe? Perdón, yo iba a hacer un comentario en relación al versículo que citó Bernardo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La impresión que dan estas palabras del Señor y la del versículo 7, he aquí vengo pronto, es que Él está cuidadosamente observando a sus siervos aquí en la tierra. Él conoce exactamente la presión bajo la cual están haciendo su obra, todas las dificultades. Y estas palabras son para animarles a no desmayar, ya que Él está pronto por venir. Y inmediatamente va a entregar el galardón sin demora al creyente. Mi galardón conmigo. Si la venida del Señor es durante la hora de este culto, oíamos, el tribunal de Cristo no va a ser a la noche, va a ser en la tarde. No sabemos exactamente, pero el mismo propósito de estas palabras es para alentar, dar esa fuerza al creyente, anticipando, el Señor está por venir y viene con su galardón. También versículo 7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esto también nos ayuda, hermanos. ¿Qué va a ser lo más importante tomado en cuenta en el tribunal de Cristo? La palabra del Señor. Todo va a ser evaluado según esa palabra. Entonces pueden haber muy buenas intenciones y podemos hacer trabajo, esto y aquello, pero estoy tomando en cuenta su palabra. Eso es lo que va a regir en el tribunal de Cristo. Entonces decía eso porque lo tenía en mente con el comentario de Bernardo, pero no voy a responder la pregunta del hermano. Ahí el juicio es el tribunal de Cristo o el día del juicio final, hermano Andrew, hermano Alcímide. 1 Juan capítulo 4, versículo 7, 17. ¿Cómo es que ustedes han aprendido, hermano? Ellos saben. Tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En cuanto al Señor, el juicio ya pasó ahí en la cruz. Y como Él es, así somos nosotros. El juicio ya pasó. El juicio no nos va a alcanzar a nosotros. Por eso tenemos la plena confianza. En el amor no hay temor. El temor lleva en sí castigo. Nosotros no estamos temiendo el castigo en ese día de juicio, porque ya el juicio para nosotros ha pasado. Cayó sobre el Hijo de Dios en la cruz. Pero yo también puedo aprender. ¿Está contento, hermano? ¿Satisfecho, hermano Gregorio? 20 puntos, ¿verdad? Ah, bueno, seguimos con el estudio. ¿Por qué se llama el tribunal de Cristo? ¿Te quiere responder? Usted nos ayuda. Es el tribunal de Cristo el pensamiento que tengo, porque Él va a evaluar la obra que se hizo para Él mismo. Nosotros no estamos sirviendo meramente a los hermanos. Servimos al Señor cuando servimos a los hermanos. Venimos al culto no para que los hermanos digan que somos consecuentes con el culto, es que Él está allí.
Él nos está esperando. Él debe ser, hermano, el móvil de cada acción en nosotros. Y en aquel día, la parte devocional, no tanto como lo práctico, porque detrás de lo práctico es lo que mueve la mano, pero es el corazón que pone en manifestación la mano, que levanta, ofrenda, le da un toque en el saludo que el hermano siente, que eso viene del corazón. Entonces, hermano, el Señor va a tomar, vamos a decir, eso va a tener un alto peso, la parte devocional de nosotros, hermano. Que Él nos guarde. Nos movemos porque Él es el móvil de todas nuestras acciones. En cuanto al lugar del rapto, ya hemos aprendido esta mañana que es en el aire, pero se podía indicar dónde va a ser el lugar del tribunal. ¿Será allá en el cielo o en el mismo aire? Porque si se asocia el evento no va a ser antes del rapto, después del rapto. Entonces, ¿el lugar del tribunal de Cristo va a ser en el mismo cielo o en los aires? ¿Cómo dice su Biblia, don Rubén? No, yo estoy pidiendo ayuda sobre el particular. O sea, no se asuste, yo estoy temblando aquí. Pero quiero decir, ¿qué dice la Escritura? El sentido primario. Y así estaremos siempre con el Señor. Después de todos los eventos en ese momento, así estaremos siempre con el Señor. Él nos lleva a la casa del Padre. Evidentemente, las bodas del Cordero va a ser en el cielo. Entonces el tribunal de Cristo tiene que ser en el cielo, pues, pero porque no hay otra escritura que demuestre que en el aire va a haber juicio. Sí, decía era porque si se va a evaluar las motivaciones y lo malo, pues allí. En el cielo se va a entrar en esa condición, o sea, eso malo se va a evaluar allí. Bueno, dice, sea bueno o sea malo. No va a haber castigo para el pecado, ya eso todo está resuelto en la cruz. Pero así como la Biblia escribe del pecado de la negación de Pedro y está registrado y queda en la palabra de Dios, así en el tribunal de Cristo va a salir las cosas malas. Porque usted sabe, se acuerda la palabra allí traducida, malo. Sea bueno o sea malo, es caco, ¿no? Malo. O sea, el pecado va a salir, la falla va a salir. Pero claro, nosotros vamos a estar en un estado de perfección y no vamos a pelear con el Señor, ni nos vamos a salir avergonzados. El Señor no nos va a avergonzar, sino que va a examinar y entonces cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces mejor es arreglarse, adelante Samuel, para que en aquel día seamos hallados irreprensibles, dice 1 Corintios capítulo 1. Adelante, hermano. Con relación al nombre, el tribunal de Cristo, estaba meditando que la persona que estará sentado allí será la persona idónea para hacer este juicio. Él fue el ungido de Dios, el que Dios envió a este mundo, y Él hizo la obra de Dios de una forma perfecta. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, Él está facultado para juzgarnos a nosotros, cómo hemos hecho nosotros la obra de Dios, de acuerdo al libro de Dios. Pero Él tuvo motivos perfectos al hacer la obra de Dios. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?
aún haciendo la obra de Dios y siendo provocado, nadie podía redarguirle de pecado. Entonces, Él es el idóneo para juzgar nuestras motivaciones en el servicio del Señor. Pero en su vida personal, Él fue santo, sin igual. No hubo en Él pecado, el Cristo de Dios. Y también nuestra vida va a ser evaluada, no solo el servicio, sino nuestra vida, cómo nos portamos y qué nos motivó portarnos de esa manera. De manera que Él, el Cristo de Dios, es el ejemplo perfecto y Él es el que tiene el aval para ser el juez en ese día. Y en la palabra bema, don Nehemías, por ejemplo, se usa de el tribunal de Herodes en capítulo 12, versículo 21 de los Hechos. Y en capítulo 18 habla del tribunal de Galio, el tribuno, el jefe ahí, representante del Imperio Romano en Éfeso. Lo echó del tribunal, era el tribunal de ese señor, de ese alto magistrado. Entonces ese es el tribunal de Cristo porque Él es el que va a juzgar allí. Y a Él es que tendremos que rendir cuenta. Ahora, hermanos, vamos a estar en un estado de perfección, ya transformados, no haber pecado en nosotros. Yo sé que hay algunos que han dicho, no, bueno, la palabra aquí que es malo tiene que ver con lo que es inútil. No, pero sí va a haber, deberíamos arreglar eso, todo eso que no esté bien ahora, para que en aquel día, dice 1 Corintios capítulo 1, seáis hallados irreprensibles para el día de Cristo. Y ese tribunal es para cristianos, ¿no? Para cristianos, sí, de la iglesia. Ahora la pregunta. Estamos aquí aprendiendo, ¿no? Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está, voy a leer el 10 primero. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entiendo, todos los cristianos, pues los creyentes. Pero la pregunta, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Y ahora esta parte. Está citando Isaías, donde él ha dicho, mirad a mí y sé salvos todos los términos de la tierra. Y evidentemente es la responsabilidad que tenemos con Dios de rendir cuenta a Él. Estamos en un universo moral donde rige la ley de la siembra. Yo no tengo toda la sabiduría debajo de mi sombrerito, hermano. Estoy adelantando y entonces los hermanos van a completar y van a... De todas maneras, don Rubén tiene algo que decir sobre eso que él preguntó, no, hermano, pues yo le vi la cara así, como que tiene algo que decirnos, pues estamos aprendiendo todo, pero en términos generales, toda criatura tiene el deber de rendir cuenta al final de la jornada. Pero no en el tribunal, no ante el tribunal de Cristo. Claro que no. En este caso, nosotros rendimos cuentas al Señor antes, pues, del día del juicio final. No tenemos nada que ver, no vendrá condenación, no será llamado a juicio. Juan 5 y 24, pues, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, no vendrá a juicio. Pero ese es el juicio que corresponde a nosotros en el tribunal de Cristo. Y por eso hay que aclararlo, porque en mi niñez, siendo hijo de padre cristiano, escuchaba lo que se decía en el pueblo todos los días. A lo mejor se dice aquí, hay hasta un verso, pues. A mi abuelo lo decía, déjenlo que canten y gocen y formen sus alborotos, que en el tribunal de Cristo ninguno paga por otro, y entonces generalizaban diciendo que era todo el mundo, pues. Yo no había escuchado eso, hermano. Tengo que anotarlo. Bueno, eso es... Bueno, pero el tribunal de Cristo tiene que ver con nosotros. El juicio del gran trono blanco tiene que ver con los que han muerto en sus pecados
yo vi a los muertos, ha resucitado, pero en la resurrección de condenación. Eso no tiene que ver con nosotros. Pero hay un principio que aplica también para nosotros los creyentes. Tenemos responsabilidad y tenemos que dar cuenta a Dios. Entonces, él está diciendo allí, ¿por qué tú tienes que estar adelantando opinión, sea para juzgar o sea para menospreciar a tu hermano? Porque el que era fuerte decía, si es tonto, no come carne cuando estamos libertados de la ley y no sé qué más y un poco de cosas. No, todos somos siervos del Señor y cada siervo va a responder a su Señor. Para Él vive y para Él muere. Entonces tenemos una relación directa de responsabilidad con Él. Pues entonces cita ese pasaje, pero aquí hay otros que tienen más conocimiento. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Don Rubén, ¿qué ha enseñado usted? Porque usted ha hablado de ese tema. Sea bueno o sea malo, ¿cómo lo está viendo usted? No, nunca he enseñado de que el Tribunal de Cristo va a ser en los aires, pero sí le confieso que he pensado, porque lo malo, a veces digo, va a entrar al cielo y allá no entrará nada que tenga ninguna connotación de malo, ¿no? Entonces he pensado que el rapto va a ser en los aires y allí mismo el Tribunal de Cristo, pero estoy siendo ayudado más bien y sigo con el pensamiento de que entraremos al cielo, sí, y allí se hará el Tribunal de Cristo. Pues. Una vez el señor Jim Allen, el que escribe el comentario en la Biblia enseña Apocalipsis, él estaba hablando de Apocalipsis. Parece que ese fue el primer libro que él empezó a leer después que fue salvo. Y entonces él estaba diciendo allí, ese fue en Boston, East Boston, y él estaba diciendo, ¿quién dijo que Apocalipsis es difícil? Será fácil para él, pero... Y entonces, ¿quién es que dijo que en el cielo no hay lágrimas? Aquí está Juan llorando, estaba hablando en el capítulo 5, y yo lloraba mucho. Pero todo en su proporción, pues, pero ahí dice, sea bueno o sea malo. O sea, el día lo declarará. Por fuego será probado. ¿Cuándo es eso? En el tribunal de Cristo. Entonces allí hay la posibilidad de que yo, ojalá que no sea así, que alcance misericordia en aquel día, como dice Pablo de Onesíforo, ver perdida, consumido toda mi vida de servicio público ahí en el tribunal de Cristo. Sí. Pero no sé qué piensan los demás hermanos. La diferencia entre bema y trono es que entiendo que bema, que es tribunal, se refiere a un espacio en particular. Uno entra al tribunal, aquí pues, eso tiene su puerta, tiene su sala, es un espacio. Entiendo yo que el tribunal de Cristo, el bema, es un escenario en sí, que me parece que está en el cielo. Ahora, en cuanto a los galardones, sea bueno o sea malo, el creyente lo que va es a perder o ganar galardones. Ahí en la carta que el apóstol, la segunda carta, él dice, no perdáis, del apóstol Juan, el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, algunos de nosotros los creyentes no vamos a recibir todo lo que Dios o el Señor quería darnos o recompensarnos. Si no hubiera tribunal de Cristo y solamente tuviéramos la esperanza de entrar al cielo, sería más que suficiente para vivir una vida consagrada al Señor, por el mismo hecho de ser salvos y de que Él haya muerto en nuestro lugar. Eso es más que suficiente para vivir una vida agradecida y para la gloria del Señor. Pero parece que el tribunal de Cristo manifiesta también la gran estima que el Señor tiene para los creyentes
que hacen las cosas por amor a Él. O sea, el Señor estima eso. Yo creo que algunas veces vemos el tribunal de Cristo desde el lado humano, lo que vamos a recibir o no. Pero si lo miramos desde el lado del Señor, hermano, es que el Señor estima, valora, se agrada, se complace cuando Él mira a un creyente andando como a Él le agrada. Y ahí, como hemos oído, algunas cosas que claramente el Señor estima. Por ejemplo, el vivir en armonía unos con otros. En Romanos creo que el énfasis está allí. El Señor se complace cuando vivimos en armonía. Y creo que el ejemplo está en el aposento alto. Allí los discípulos habían tenido una discusión. ¿Y cómo solucionó el Señor el problema? Él mismo se puso a lavarle los pies a los discípulos. Entonces, para mantener la armonía, tenemos que ser humildes, sencillos, mansos, inclusive algunas veces pasando por alto el agravio, porque el Señor se complace en la armonía. Y no nos olvidemos de eso, hermanos, porque el Señor allí en el tribunal de Cristo va a manifestar eso. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Y la otra cosa, por supuesto, el Señor se complace en los motivos, las razones por las que hacemos las cosas. Ahí el apóstol, hablando de la predicación del Evangelio, algunos lo hacen por contienda, por envidia, otros por amor. Entonces, los motivos, yo creo que el tribunal de Cristo nos ayuda a registrar por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y la otra cosa es, ¿para qué lo estoy haciendo? Cuando uno predica el Evangelio, lo estamos haciendo para agradar al Señor, pero de verdad estamos deseando que las almas sean salvas. Cuando uno está, que se va a montar en la tribuna para predicar, uno entiende que en ese momento es como si el destino de las almas estuviera en nuestras vidas. Que mi responsabilidad es mostrarle claramente las consecuencias que para el pecador tiene su pecado. Estoy haciéndolo con ese motivo realmente, genuino, deseando que esa alma sea salva. O solamente estoy tratando de satisfacer un poco mi ego, encuentro una gratificación en la manera como prediqué, como enseñé. Cuando uno se sube a la tribuna para enseñar al pueblo del Señor, realmente estamos deseando que el pueblo del Señor sea edificado, que la palabra de Dios sea de ayuda para el pueblo del Señor y para la gloria del Señor, o solamente queremos exhibir un conocimiento, una capacidad, una habilidad, porque eso es lo que el Señor estima. Cada uno mire cómo sobreedifica, cómo colabora, cómo ayuda para que el pueblo de Dios sea edificado. Y lo debemos hacer con oro, plata o con piedras preciosas, cosas que permanezcan en el tiempo. Yo creo que todos nosotros, como creyentes, tenemos grabado en nuestras conciencias, en nuestras mentes, ministerios que no se han podido borrar, que quedaron marcados en nosotros hasta hoy y que de alguna manera han afectado nuestras vidas. Gracias a Dios por esos hermanos que con la palabra de Dios marcaron nuestra vida. Yo creo que lo hicieron con ese propósito. Entonces, el Señor estima eso. El Señor nos ayude a hacer las cosas, pero hermanos, si no hubiera tribunal de Cristo, de todas maneras, vale la pena vivir para el Señor. Un día lo vamos a ver a Él, cara a cara, tal como Él es. Y solamente cuando veamos sus manos, solamente con eso, ¿cuántos vamos a pensar, Señor, por qué yo no te di mucho más?
El Señor nos ayude a pensar en ese día cuando le vamos a ver a Él y por amor a Él, entonces trabajar por Él. Eso es lo que significa amar su venida. Estar deseosos de encontrarnos con el Señor y mientras tanto hacer todo lo que podamos para Él. Hay 3 juicios sesionales, si se podría decir así, una sesión de juicio. Está el Tribunal de Cristo, para nosotros los creyentes. Está el Gran Trono Blanco, para los inconversos que murieron sin salvación. Y en medio de los dos está el juicio de las naciones, en Mateo 25. Entiendo que es para los sobrevivientes de la tribulación. ¿Hay alguna otra sesión de juicio aparte de esas 3? La pregunta que yo hago es, ¿cuándo van a ser juzgados los santos del Antiguo Testamento? ¿En cuál de los 3? Bueno, yo le iba a decir, don Rubén, hay escritura que dice que el Señor va a establecer su trono aquí en la tierra para juzgar a las naciones que quedaran vivas, pues, fueron salvas. Hay escritura para el día del juicio final, ya el fuego ha destruido todos los cielos y la tierra que ahora existen. ¿Dónde va a ser eso? Usted mismo ha predicado, ¿verdad?, sobre eso, pero no hay escritura para indicar que en el aire Él va a establecer su bema. Su bema es en el cielo, él tiene sus tribunales en el cielo, pues el tribunal es de Cristo y donde Él se sienta es en el cielo. No. Usted va a hacer una pregunta, don. Adelante, pues. Bueno, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted se ha referido a ese malo con una palabra en griego que mencionó. Leyendo sobre ese aspecto alguna otra vez, leí que la palabra griega decía que era inútil, que la obra que uno haya hecho, si no ha sido buena, ha sido inútil, no ha servido, pues se va a quemar. Entonces, ¿es inútil o es algo malo? ¿O es lo mismo? y la otra pregunta es, los creyentes que no estén bien con el Señor, viene el Señor y nos lleva a todos. ¿Cómo es ese trato? ¿Será un tiempo donde cada uno tendrá su restauración aquí en la tierra o tendrá que dar cuenta en el cielo sobre sus malos pasos? No sé si me explico. ¿Qué hago, hermano? Lo que parece que él me está citando las palabras. Don Alirio decía así, y yo quizás estaba repitiendo lo que escuché de él, pues. Pero la palabra, yo chequeé la palabra ahí, malo, sea bueno o sea malo, malo ahí es caco, que es malo, no inútil. Entonces, bueno, perdóneme, hermano, que yo le hice tropezar, pero evidentemente, claro, no pasa la prueba, usó un material que no era el adecuado y no pasa el examen del Señor, el escrutinio del Señor, va a haber severidad porque es como por fuego. Eso no es juego. Ese es algo muy serio, estar en la presencia del Señor. Pero, hermanos, quizás yo no puedo discernir cómo vamos a estar en aquel día de gloria. Ya vamos a estar glorificados, cuerpos transformados, sin pecado en nosotros. Nuestra capacidad mental va a estar en pleno funcionamiento. Y con mucho regocijo vamos a aceptar el dictamen del Señor y vamos a estar felices, pues, aun cuando tengamos pérdida, pero no va a ser, no nos vamos a alejar avergonzados de su presencia, pues.
es muy distinto. Entonces, ¿cómo va el tiempo? Nos quedan 25 minutos, ¿verdad? Entonces, hay aquí un hermano que está, alguien, no sé quién es, preguntando si Mateo 24, del 29 al 51, el resto del capítulo, si da a entender que es la iglesia, pero ahí dice, versículo 29, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. La iglesia va a venir con él. Y ya el tribunal de Cristo y la boda del Cordero se han celebrado en el cielo. Ahora, las parábolas que están allí, entre el capítulo 24 y 25, sus principios rigen también para la iglesia, pues. Y eso estaba también en lo que tenía previsto el hermano Andrew, de hablarnos, pues, de la alimentación. En la ausencia física del Señor, Él coloca siervos para que den la comida a su tiempo, en su casa. Entonces hay un siervo que tiene una actitud equivocada, dice, mi Señor tarda en venir. Y entonces tiene una asociación equivocada, se junta con los borrachos. ¿Qué dice su Biblia? ¿Cómo dice su Biblia? Pero el creyente que quiere ser fiel y que va a ser fiel, él está esperando cada día. No piensa que tarda en venir. Algunos inconversos, dice el apóstol, se burlan. Todo está igual. ¿Cuándo es que va a venir el Señor? Pues, ¿desde cuándo que están diciendo que viene el Señor? Pero el creyente tiene que vivir en la expectativa, quizás hoy. No vino en la noche, bueno, quizás hoy, pero no vino quizás esta noche y quizás hoy. Y uno lo está esperando inmediatamente porque el Señor quiere que así vivamos nuestra vida, en la expectativa de su regreso. Y el Espíritu Santo lucha con nosotros para enseñarnos a desarrollar ese deseo de, ven, Señor Jesús. Eso es lo que yo apercibo en el Cantar de los Cantares. El amado dirige en la disciplina de amor, en el entrenamiento de amor, de un amor inicial a un amor maduro en el capítulo 8 del Cantar de los Cantares. ¿Y cómo termina ella? Deseando que Él venga, que se apure. Apúrate, amado mío, sé semejante al cervatillo, brincando, ven rápido. Entonces, el Señor quiere que nos despeguemos de este mundo, pues, y amemos su venida. Pero podemos seguir. Hay algo que yo aprendí siendo niño en la clase bíblica en relación al premio, que no es un regalo, pues. Y muchas veces lo he pensado en relación al tribunal de Cristo. Es que cuando el niño recibe el premio, es ver de él y ver el que está a su lado. Y el que está a su lado es un premio que vale más. Y el niño dice, yo quería ese. Y ahora yo veo que el mío es malo, pues, en relación al de él. Algunas veces he pensado que es malo, pero es porque eso fue lo que yo hice. El otro es bueno porque eso fue lo que él hizo. O sea, todos van a recibir, pero unos más, otros menos. Pero él es un tribunal justo, pues. No me va a dar a mí más. En la escuela bíblica un maestro haría mal si premia al muchacho no por su puntuación, sino por lo que lee. O sea, no porque su papá es una persona que tiene dinero, vamos a darle esto. Él tiene que ser premiado por lo que él ganó. No sé si eso pudiera ayudarnos, bueno o malo. Los hijos de padres creyentes que no estén tranquilos pensando, bueno, como mis padres son creyentes, yo me voy para el cielo cuando venga el Señor. Si usted no cree en el Señor, no es salvo, se va a quedar. Yo estaba evangelizando con don Santiago por allá en Tatamaguch, ¿se acuerda? En Nueva Escocia. Y entonces entramos a una casa y yo le pregunté al caballero que me
atendió, usted es salvo, ha nacido de nuevo. Bueno, yo soy hijo de la promesa, dijo él. Entonces don Santiago le dijo, ¿de qué tribu de Israel es usted? ¿Cómo? ¿Que de qué tribu de Israel es usted? No, yo soy de aquí mismo del Canadá. Ah, no, usted no es salvo nada, si usted no cree en el Señor se va a perder. Que el hijo de la promesa. Las promesas fueron dadas a Israel, por eso que don Santiago le dijo, pero era para llevarlo a ver su necesidad. Tiene que estar claro en cuanto a eso, cuándo, cómo y dónde fue salvo. Y ha habido cambios en su vida después de eso. El Señor nos ayude, pues, porque en la parábola del Señor había 10 vírgenes. Todas eran vírgenes. Todas tenían lámparas. Todas salieron a recibir al esposo. Todas cabecearon y se durmieron, pero 5 entraron y las otras 5 se quedaron afuera. Porque las prudentes tomaron aceite con sus lámparas. Y las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Entonces, asegúrese que usted es salvo de verdad, que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo. Si no está claro, aclare eso de una buena vez, allí sentado donde usted me estaba escuchando. Pero uno no quiere poner innecesariamente en problemas, pero sí tenemos que examinarnos, pues, si estamos en la verdad. 2 Corintios capítulo 3. Ahora, hay otros detalles, hermano. Una pregunta, por favor. Disculpe. Bueno, él tiene más ganas que usted, hermano. Usted no tiene problema en dejar que don Misael hable primero que usted, ¿verdad? Ah, bueno. Hay 2 referencias aquí en el capítulo 3 de 1 Corintios al fuego. Y la primera está en el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Otra referencia, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, la pregunta que hago es, ¿a qué fuego se refiere? ¿Cómo es que la obra de algunos será quemada? ¿A qué fuego se refiere? Como dice el hermano Jack Hunter en el comentario de la Biblia enseña en 1 Corintios, ¿usted se acuerda, don? Porque hay los ojos como llama de fuego del Señor. Hay la palabra de Dios como fuego. Y la santidad de Dios, Él es fuego consumidor. O sea, vamos a estar en la presencia del Señor, bajo los principios bíblicos, a la luz de la palabra de Dios juzgado y a la luz de su mirada. Esos son ojos escudriñadores, pero también que destruyen lo que es malo. Lo que Él no apruebe, no pasa la prueba, se quema, se pierde. Usted sabe lo que es que yo pierda todo mi esfuerzo en público por haber usado materiales equivocados, métodos equivocados. Cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, hermanos, ninguna asamblea está autorizada para cambiar la doctrina y la práctica. ¿Está escuchando? Ninguna asamblea está autorizada para cambiar la doctrina y la práctica que está en la palabra de Dios. Cada uno mire cómo sobreedifica. Tiene que sobreedificar en concordancia con las características del fundamento que ya está puesto. Usar materiales inadecuados, métodos inadecuados, motivaciones inadecuadas, si yo soy salvo, voy a estar en el tribunal de Cristo, lo que voy a obtener son pérdidas de mi ejercicio público, pues. Temblemos ante el Señor, por eso es que Hebreos capítulo 12 dice, cita, Dios es fuego consumidor, mientras tanto, sirvamos a Él con temor y temblor, con reverencia, por gratitud, pero con temor y temblor. No sé qué más nos va a añadir usted, don
Misael, estamos muy felices de verlo, hermano. Gracias por el esfuerzo. Pero, ¿qué nos añade, hermano? Complete el comentario deficiente mío. El fuego es el mismo Señor, sus ojos como llama de fuego, la misma palabra que es fuego, la santidad de Dios. Una cosa es estar aquí sentaditos hablando y escuchando de esto, pero en la presencia inmediata del Señor con sus ojos como llama de fuego, Juan cuando le vio cayó como muerto al instante a sus pies. Nosotros vamos a estar en cuerpos transformados, adecuados para ese ambiente de gloria. Podemos verle cara a cara sin que nuestro cuerpo sufra, porque este cuerpo no aguanta eso en estas condiciones, pero vamos a ser transformados. ¿Cómo será verle cara a cara? Nosotros vamos a estar felices, pues. Pero viéndolo de esta perspectiva, hermanos, ¿cuál es el trabajo por Cristo que es cansón? ¿Hay algún sacrificio por Él que no valga la pena? Él no es digno de que le demos todo a Él. Suframos el vituperio por identificarnos con su nombre. Vamos a tirar la toalla cuando ya la meta está cerca. ¿Ah? Cristiano, sigue corriendo. Cristiana, apreciamos las hermanas que se visten, no para agradar a los ancianos. Nosotros estamos muy contentos de ver las hermanas que nos están sirviendo. Y me da tristeza que hace unos cuantos días atrás yo dije, si se porta mal, entonces la vamos a eliminar. Pero usted sabe cómo soy yo de rústico, pues. Pero estamos muy contentos por la forma como están sujetas a la palabra de Dios en su vestir, en su porte. Esperamos que lo estén haciendo por devoción al Señor y obediencia a su palabra, por convicción. Yo estoy en la asamblea no por conveniencia, sino por convicción. Entonces, el Señor nos ayude, pues, a seguir como hemos estado procurando agradarle. Hermano, hasta un vaso de agua fresca que des, el Señor lo toma en cuenta. Él no se va a olvidar. Hay cosas que tú has hecho que se te olvidaron, pero en aquel día Él lo va a sacar y te va a recompensar, porque Él es juez justo. Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo de amor que hacéis, sirviendo a los santos y sirviéndole aún. Entonces, eso nos debe animar, y es por eso que leímos el versículo 11 de 2 Corintios 5, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Entonces, la vida vivida a la luz de su presencia, Él me conoce, Él me está escudriñando, yo tengo que rendir cuenta. He de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. No le llevo ni un trofeo, ni servicio de valor. Si he vivido hasta ahora apático, inconstante, si soy salvo, su amor debe conquistarme. Y entonces, conociendo el temor de Dios, procurar vivir para la gloria del Señor. Yo creo que parte de la confusión en relación a 2 Corintios 5 y 10, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, es que algunos han dicho que el tribunal de Cristo no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, esto malo no puede ser el pecado. Pero hay razón en el sentido de que no tiene nada que ver con el pecado en relación al juicio, porque el juicio por nuestros pecados cayó sobre Cristo. Y si fuera un asunto del juicio, estaríamos en el infierno, no en el tribunal de Cristo. O sea, no se va a sacar a la luz, no se va a juzgar el pecado en ese sentido de la salvación o la perdición. Pero el pecado va a salir a la luz, va a salir a la luz. Un hermano que ha escondido un pecado toda su vida, nunca lo confesó, nunca fue puesto en disciplina, llegó el Señor, ese pecado va a quedar oculto. 1 Corintios 4 dice que el Señor va a aclarar también lo oculto de las tinieblas. Eso puede ser una referencia a algo bueno, lo oculto de las tinieblas, ¿no?
Eso es el pecado. Entonces, el pecado sí se va a tomar en cuenta en relación a los galardones y la recompensa. Y va a quedar claro ante todos, el Señor va a ser justificado en lo que Él hace. No va a haber ninguna sospecha, ninguna duda que el Señor sea injusto en dar una corona o algo más, una recompensa más grande a un hermano que a otro. Se va a saber por qué. El Señor va a justificar lo que Él está haciendo. Entonces, hermanos, con razón el apóstol dice, conociendo pues el temor del Señor. Y así como lo que hemos hecho positivamente, escondido, o sea, fuera de la vista, no para ser visto, la limosna y la oración, el ayuno, eso se va a hacer público en el tribunal de Cristo. Igualmente, lo que hemos hecho en sentido negativo se va a hacer público en el tribunal de Cristo. Pero lo que ha dicho nuestro hermano, no vamos a estar en esta carne para estar juzgando a otros. Vamos a estar de acuerdo con lo que el Señor dice. Estaremos en un cuerpo transformado y libres ya de la naturaleza pecaminosa. Pero no sé si quieren corregir lo que estoy diciendo. La mención de el tribunal de Cristo, la pregunta de Nehemías, la hizo hace ya algún tiempo, pero me trajo a la mente volver otra vez a Romanos 13, y hay dos referencias a la muerte de Cristo, antes y después de mencionar el tribunal de Cristo, versículo 9 de Romanos 13, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Es el tribunal del Señor, pero se le da el título Cristo. Y eso resalta su sacrificio, su muerte y resurrección. Luego, versículo 15. Pero si por causa de la comida de tu hermano, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. En esa evaluación delante del tribunal de Cristo, algo que va a estar muy en preeminencia es la muerte de Cristo, la realidad de su muerte, el porqué de su muerte. Y qué bueno si tomáramos eso en cuenta en la vida diaria, porque eso es lo que da valor a alguna cosa o le quita valor a otra cosa, que tiene que ver con la muerte de Cristo. Cristo murió para salvar a un pecador, y será que yo por algún descuido o deliberadamente haga perder aquel por quien Cristo murió. Entonces, ante el tribunal de Cristo vamos a estar viendo todo como hemos oído muy claramente. Lo vamos a ver como lo ve Dios. Lo vamos a ver todo a la luz del Calvario, de los sufrimientos de Cristo. Y esto, hermano, me hace a mí temblar. Yo debo apreciar más y más lo que significa un creyente, el valor que tiene un creyente a los ojos del Señor. Le costó a Él su sangre, sus sufrimientos en la cruz. Que yo sea un estorbo, un obstáculo, que algo que yo haga caer a un creyente, eso es sumamente serio en los ojos de Dios, y ese es el aspecto que Romanos 14 está tratando. Entonces, solamente vinculé ese título, el tribunal de Cristo, con la gran realidad de su sacrificio en la cruz, que debe ser tomado en cuenta. Por eso yo no uso barba.
¿Dónde está en la Biblia algo que condene la barba? El Señor tenía barba. Está pasando eso, ¿verdad? Está pasando. Pero yo tengo problemas porque mi barba no es como, es de influencia, de sangre africana y es torcido y cuesta afeitarse y no todos sirven para mí. Pues me rompe completo. Y el dermatólogo que me llevó papá cuando era un muchacho, pues yo quería afeitarme 2 veces al día para andar como los egipcios, bien afeitadito. Y me dijo, pero ¿cuál es el problema? Deja crecer la barba. Pero eso no es lo que practicamos aquí. Si yo voy a causar un tropiezo, un escándalo a mis ser queridos hermanos, yo me niego a usar mi libertad cristiana por amor a mi hermano. Eso también está en la Biblia, ¿verdad? O sea, el conocimiento envanece, el amor edifica. Entonces yo no voy a hacer algo que vaya a hacer tropezar a mi hermano. Entonces no debo pensar en mi comodidad, en mi conveniencia, sino en lo que ayude a edificar al pueblo del Señor. Yo me sorprendí en mi vida cuando yo escuché a unos hermanos condenando ir a la playa. Oye, la mayoría de las veces que yo fui a la playa siendo niño fue con la señorita Fanny Goff y la señorita Sadie McLean. Y yo decía, ¿qué es eso? Pero ya yo entiendo, yo le dije a uno que estaba presionando mucho en un estudio, le dice, vivíamos todavía ahí en el edificio del Colegio Angélico, así que si yo lo veo por Playa Blanca, ya yo sé que usted lo que estaba es buceando a las mujeres ahí. Y él porque estaban presionando mucho y no había manera de pararlo ahí, entonces yo le dije así, era un hombre mayor que yo, porque para él tiene esa connotación. Entonces si yo voy por ir a la playa, y no estoy diciendo que está mal que vaya a la playa, hermano, tranquilo, vaya. Allá en Sucre hay 712 kilómetros de costa y hay playas muy hermosas. Vaya, en el día es playero y en la noche es pionero, predicador de la palabra. Eso me lo dijo don Samuel Usher una vez que llegó un sábado a Puerto Cabello y en la noche estaba en el culto en Valle Seco, que era la única asamblea que tenía culto los sábados por la noche. Y todos ustedes llegaron rojito. Y antes que yo le dijera algo, usted sabe que él es muy avispadísimo y muy inteligente, me dijo, mire, Samuel, me dijo, cuando yo lo saludé y yo me quedé mirando así que estaba colorado. En el día fui playero, pero ahora vengo para el culto. Entonces, listo, ¿cuál es el problema? Pero si mi libertad va a hacer tropezar a un creyente y más a una asamblea por amor a mi hermano, yo limito mi libertad, pues. Eso está en la Biblia, hermano. Y el Señor va a recompensar eso en el tribunal de Cristo. Ahora, si yo me impongo, no, tú eres vas por la romana vieja y un poco de broma más y hago tropezar al hermano. Yo andaba con Gabriel Pinto. Él cuando era inconverso, yo no sabía en ese momento, cuando era inconverso, él borracho venía a la fiesta, si no lo habían invitado se metía. Y si querían impedirle meterse en la fiesta que había, él sacaba un machete y empezaba a echar machete. Y entonces el Señor lo salvó y lo transformó y él llegó a vivir allá en Valle Seco. Y un día íbamos por la calle principal de La Sorpresa y teníamos sed, vamos a tomar un refresco. Y nos metimos en una bodega, pero ahí decía expendio de licores, y él me dijo, no, aquí venden cerveza. Bueno, está bien, vamos a buscar uno donde no vendan cerveza, pues. Y bueno, después cuando yo supe eso, yo dije, quizás a mí no me iba a afectar porque yo nunca he tomado cerveza. Pero a él sí. La próxima vez que él pasara por ahí solo, habiendo entrado conmigo, si yo me digo, pero ¿cuál es el problema? Nosotros no venimos a tomar cerveza, venimos a comprar un refresco y lo obligo a estar allí, puedo hacerle tropezar. La próxima vez él se puede meter solo y entonces sí se puede llegar a tomar hasta una cerveza. Y voy a hacer tropezar a uno por quien Cristo murió, a mi hermano, no es un extraño, y es uno por quien Cristo murió que vale tanto para él. Yo estaba agradecido al Señor que yo no peleé con él, pues. Pero a él sí le iba a hacer tropiezo. Para él meterse en un sitio donde vendían cerveza era recordar esa vida pasada y era una tentación para él.
Quizás conmigo presente no lo iba a tomar, pero quizás después sí iba a ser tentado. Entonces, el Señor nos ayuda, hermano, ante el tribunal de Cristo, ante pararnos, verle el rostro al Señor, que tanto nos amó y nos ama, y rendir cuenta, vivamos nuestra vida, pues. Entonces, hay una advertencia, un cuidado que debemos tener, cada uno mire cómo sobreedifica, cada uno mire cómo se comporta en la casa de Dios, en la asamblea, cómo vive su vida. También es un reto, ¿cómo vamos a vivir de aquí en adelante? Tiene que ser mejor que como hemos vivido ahora, hasta ahora. También es una consolación, hermano. Si padecemos, reinaremos con Él. Si muriésemos, viviremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si le negamos una obediencia, un servicio, Él nos va a negar recompensa. Porque Él permanece, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no va a recompensar algo que no hemos hecho para Él. De modo que eso debe animarnos, un reto y una consolación. Vale la pena ser fiel al Señor, al costo que nos cueste ser fiel a Él. Hay un aspecto del Tribunal de Cristo que generalmente no consideramos. Y muchos hermanos tienen la percepción de que solo algunas áreas de la vida y el servicio cristiano estarán considerados, ¿no? Los que predican, los que enseñan, los ancianos. Pero cuando uno lee Colosenses capítulo 3 y su correlato en Efesios, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículos 22 en adelante. Siervos, léase también trabajadores. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y entonces es tan directo el mensaje allí en versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Esto nos dice que toda la vida del creyente atañe al tribunal de Cristo y que todos los escenarios que pueda vivir el creyente en esta escena está ante la luz de ese tribunal. Entonces, hay que evitar esa idea de que solamente los que predican, los que enseñan, los que no, las tareas más sencillas en medio de los hombres sin Dios. Una jovencita, muy jovencita, creyente, en una institución de enseñanza, ganó por su testimonio al hermano Antonio Márquez en Caracas. Un hombre que hace poco partió para estar con el Señor, fue ganado por el hermano Cristian Chirino cuando él trabajaba como tapicero en Muebles Levine en Maracaibo, impresionado porque ese trabajador era diferente. De manera que en la fábrica, en la empresa, en el colegio, en la universidad, allí está la palabra, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Servidores a tiempo completo, evaluados en cualquier detalle, en cualquier escenario de la vida cristiana, a la luz de ese tribunal. Es solo mi pequeño comentario, hermano. Muchas gracias, hermano.
Perdón. Filipenses 3:14. Se refiere al premio del Tribunal de Cristo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Tiene que ver con el Tribunal de Cristo o es otra cosa? ¿Qué significa eso del premio del supremo llamamiento, doctor? La pregunta. Andrew, dice don Alcímides. No sé, pero creo que tiene que ver con lo que dice el versículo 12. Y el contexto, pues, de llegar a ser semejante a Él. Versículo 10, llegando a ser semejante a Él. Y no lo ha alcanzado ya, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello. Creo que la meta es una perfecta semejanza al Señor Jesucristo. Pero yo estoy dispuesto a aprender también. Cristo es la meta de esa vida en el capítulo 3. Cristo. Él vivía todavía bajo los efectos de la visión que tuvo en el camino a Damasco aquel mediodía. Y seguía conociéndole de Él y más quería ser como Él. Para que el Señor lo salvó, Él quería cumplir completamente. Para que el Señor nos salvó. Entonces cada creyente, hermano, cada creyente, sea hombre o mujer, es siervo del Señor. Esa es la enseñanza en Hebreos, en Romanos capítulo 14. Cada uno va a responder a su Señor. Él es el Señor de cada uno. Entonces cada uno de nosotros es siervo a tiempo completo. Estamos sirviendo al Señor. Y el Señor nos ayude pues para vivir para Él. Lo que pasa es que ya pasó la hora. ¿Cómo está el aviso del...? ¿Todo listo? Ah, bueno. Solamente que si usted tiene algo que decir, don Fausto. ¿Cómo? Se le permite a usted porque es usted. No, decir amén. Bueno, esperamos que rememorizando hayamos logrado grabar todo lo que oímos en la conferencia. Porque en cuanto a estudio, hasta el próximo año aquí ya no lo vamos a oír a nivel de conferencia. Esperamos que el Señor, que ha sido noble toda la vida de nuestro andar terrenal como cristianos, nos ilumine cada día más y más, hasta que tengamos y crezca en nosotros el deseo de encontrarnos con Él. Y así como hicieron aquellos magos, tuvieron ejercicio no solamente de caminar y caminar hasta encontrar al Rey, sino que tuvieron el ejercicio de tener una ofrenda. Así debe haber en nuestros corazones el deseo de encontrarnos con el Señor, y la ofrenda que tenemos es la vida. Así es que ahí es donde está contado todo. Usted hace una cosa y los demás hacen otra, y el Señor valora todo, y por eso ha dado especialmente a cada creyente una gracia especial para que le